Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Laura Patricia Torres, soy estudiante de la licenciatura de Derecho. Actualmente curso la materia de Derecho Laboral Individual. El nombre de mi asesor es Pedro Humberto Haddad. Y bueno, vamos a tocar uno de los temas un poco, no digamos que difícil, sino que luego se suscitan controversias, ¿no? Sobre cómo diferenciar lo que son las rescisiones o las terminaciones o las suspensiones laborales. Entonces, bueno, vamos a tocar 3 casos. Bueno, vamos a comenzar con el primero. El primero hace mención a Marta Maya, que es una empleada, de la empresa Arcilla SPR RDRL. Bueno, ella se desempeña como ayudante de campo, pero en algún momento del proceso ella, tiene un contrato laboral por tiempo indeterminado o indefinido. Entonces, esto la lleva a tener una estabilidad laboral, porque no es ni temporal, ni por obra, ni por tiempo determinado, ¿no? Entonces, ella está en la situación en la que, decide renunciar a la empresa y presenta su renuncia, firma la documentación y, se le extienden todos sus derechos económicamente hablando, sin que se le adeude absolutamente nada, ¿no? No se le adeuda ni prima vacacional, ni la parte proporcional de aguinaldo, de vacaciones, etcétera. Entonces, en relación al primer caso de Maya, podemos ver que, es una rescisión laboral estipulada en el artículo 46 de la Ley Federal del Trabajo, que, no incurren en responsabilidad ninguna de las partes, ya que, las dos partes están de acuerdo en que, sin ningún problema por parte del patrón, Maya pueda desistir de seguir laborando para la empresa, y por la otra parte, Maya decide terminar la relación laboral de una forma que debería de ser la más utilizada, ¿no? Avisar que ya no vas a trabajar. Entonces, para ninguna de las dos partes existe responsabilidad, según lo establecido en el artículo 46 de la Ley Federal del Trabajo. En el caso número 2, habla en específico sobre una cuestión que actualmente vive el país, ¿no? Que es la pandemia del SARS-CoV-2, que mejor conocido mundialmente como el COVID-19. Entonces, en esta parte, el gobierno de México, en relación con el Consejo de Salubridad General, publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara la pandemia de enfermedad generada por este virus. Entonces, esta contingencia sanitaria hace que las empresas suspendan sus labores y, a la cuestión de la suspensión nos referimos a que, se adapta a las necesidades, ¿no? La empresa sí tiene responsabilidad sobre el empleado o sobre el trabajador, por así decirlo. ¿Por qué? Porque hablando en este tema de pandemias o declaraciones sanitarias nacionales y mundiales, como es en la actualidad, nos damos cuenta que, el artículo 42 y 42 bis especifican esta parte, ¿no? De las suspensiones de labores, siempre y cuando, sean oficiales y no sean simple y llanamente porque deciden suspender labores sin justificación legal, ¿no? Entonces, el artículo 429 de la Ley Federal del Trabajo, en su fracción número 4, hace mención a que se pueden realizar las suspensiones laborales en relación a las contingencias sanitarias, pero sin dejar de que se cubran los salarios mínimos de los trabajadores, sin que excedan, claro, siempre hay un pero, sin que se exceda el tiempo de un mes, ¿no? Entonces, obviamente, la empresa puede volver a su restablecimiento de actividades en ese lapso, siempre y cuando, cuente con la certificación o la aprobación de la Secretaría de Salud, ¿no?
Entonces, bueno, comprendemos en el caso número 2 que, bueno, es una suspensión laboral por cuestiones de cuestiones sanitarias a nivel nacional, ¿no? Entonces son decretos oficiales que se publican, bueno, en el Diario Oficial de la Federación, y al ser publicados en el Diario Oficial de la Federación nos damos cuenta de que, bueno, son de carácter obligatorio. En el caso número 3 tenemos a Armando. Armando menciona el caso, es un empleado de la empresa Arcilla SPR de RL y tiene un contrato por tiempo determinado. Bueno, en este caso es por obra determinada, por temporada. Al hablar por temporada, quieres decir que es de cierto periodo de tiempo, ¿no? En este caso lo especifica y nos dice que es de junio a diciembre de 2021, pero la cuestión del caso de Armando es que él deja de presentarse a labores el 7 de julio del 2021, es decir, a un mes casi de haber iniciado su contrato por temporada en la cosecha de zarzamora, pues deja de presentarse, se ausenta sin notificar y bueno, sin justificar a la empresa la causa de la ausencia, ¿no? Entonces, lo que hace la empresa, pues bueno, levanta las actas administrativas necesarias y bueno, y le informa al empleado que bueno, ha sido despedido, ¿no? Armando no podría reclamar que pues se le corrió, ¿no? Que la empresa desistió de sus servicios porque sí. Porque la empresa se ampara en la cuestión de que tiene la documentación que acredita que pues Armando dejó de elaborar exactamente 12 días y bueno, en el plazo que esperaban que él pudiera presentar alguna documentación que justificara la ausencia a sus labores, ¿no? Entonces, en este caso también hablamos de una rescisión de trabajo, obviamente sin responsabilidad para el patrón. ¿Por qué sin responsabilidad para el patrón? Porque pues realmente Armando hace el equivalente, ¿no? Sobre la balanza. Él deja de asistir y bueno, pues Armando ya no puede exigirle a la empresa o al patrón que le subsane, ¿no? Como legalmente debería de ser cuando eres despedido por causas injustificadas, ¿no? Que se te subsane en relación a 3 meses de tu salario, ¿no? Entonces a Armando no se le puede hacer esta cuestión. ¿Por qué? Porque el artículo 47 en la fracción 10 lo establece, ¿no? Quien tenga 3 faltas sin justificar en un periodo de un mes, pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues se da de baja en automático al trabajador de su área de trabajo. Entonces, en esta parte, pues bueno, Armando no puede exigir que se le subsane o se le remunere económicamente cuando él dejó de elaborar sin justificar. Entonces, esta parte muy importante que debemos de procurar siempre es leer siempre nuestros contratos de trabajo y hacer mucho hincapié, ¿no? Que no tenemos solamente derechos, sino también obligaciones y que, bueno, fungimos en una balanza equitativa, tanto empresa como trabajador, ¿no? Entonces, a veces somos como muy inconscientes o actuamos simple y sencillamente porque creemos que, pues bueno, la Ley Federal del Trabajo ampara al trabajador, pero no es en la totalidad, ¿no? O sea, también se protege a las empresas de situaciones en las que, bueno, hasta el trabajador ha llegado a ser casi pues veámoslo de este modo, ¿no? Como un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, no hay que olvidar esta parte muy importante de siempre, siempre, siempre leer exactamente nuestros contratos de pies a cabeza, no olvidar y siempre tener en cuenta que, bueno, pues al final del día la Ley Federal del Trabajo sí protege los trabajadores, pero también a la parte productiva, ¿no? A la parte empresarial o a la parte patronal. Entonces, en base a cómo trabaja la Ley Federal del Trabajo, pues bueno, también se ven las solicitudes de los patrones o de las empresas. Entonces, como último detalle en esta breve conclusión que se realiza, es ¿cómo puedo decirlo? Los contratos de trabajo no es que nos amarren a una empresa,
simple y sencillamente es una parte jurídica muy obligatoria de todas las compañías y de todos los patrones. Entonces, si nosotros decidiéramos dejar de trabajar, pues lo podemos hacer, ¿no? Sin obligación para el patrón en absoluto de que, bueno, vayamos a tener algún conflicto o que vayan a surgir situaciones, porque de todo pasa, así como hay personas de todo tipo, buenas, malas, también hay gente que a veces es muy abusiva, ¿no? Los patrones, perdón. Entonces, sí tomar mucho en cuenta que siempre, uno, hay que leer bien nuestros contratos. Dos, hay que ser muy congruentes con lo que a veces exigimos como empleados y también como patrones, saber qué podemos ofrecerles a los trabajadores sin prometerles absolutamente nada, ¿no? Simple y sencillamente yéndonos en base al orden jurídico y pues bueno, siempre trabajar de la mano de la Ley Federal del Trabajo bajo estas situaciones. Por mi parte es todo, muy buenas noches y gracias.